Ya estamos en Contrapoder y esta mañana tengo el honor de tener en cabina al narrador Sócrates Usunaga Guaita. Él es natural de Paucar del Sarazara, Ayacucho. Con Sócrates hemos compartido un sinnúmero de experiencias, hemos tenido viajes y además he sido testigo presencial de la publicación de algunos de sus libros. Sócrates Usunaga el año 2010 ganó el premio Copé de Oro de novela, que es uno de los premios más importantes y valiosos que hay en nuestro país. Así que Sócrates, es todo un honor tenerte esta mañana aquí en HCM en Contrapoder. Buenos días, querido Sócrates. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a esta radio de cultura para conversar precisamente sobre eso, ¿no? Sobre la educación y sobre la cultura. Tú publicaste, bueno, la novela con la que ganaste el Copé fue La noche y sus aullidos, que es un texto en el que recuperas historias que se sufrieron durante la época del conflicto, la época del terrorismo, la época en la que ambas partes fueron totalmente violentas y el Perú perdió demasiado. Pero mucha gente piensa de que a pesar de que hemos sufrido, que ha habido derramamiento de sangre, el Perú no aprende todavía. ¿Tú tienes esa misma visión, Sócrates? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pareciera que nosotros no aprendemos de las cosas que han ocurrido históricamente en nuestra patria. Por eso yo creo que es necesario que esto se haga incluso partícipe a los alumnos y a los estudiantes para estudiar e investigar sobre las verdaderas causas con que se desarrolló esta llamada violencia política en nuestro país. Yo creo que esto es totalmente necesario y podría decirse hasta imprescindible, porque podríamos nosotros volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a esta guerra que se desató en el interior del país. Claro, y lo lamentable es de que, por ejemplo, ya han pasado 25 años desde que fueron capturados muchos líderes terroristas y que están ahora saliendo en libertad. Y eso que más bien debería ser algo como para que nosotros observemos y reflexionemos y no volvamos a repetir. La prensa más bien, guiada por el morbo, empiezan a tratar de hacer telenovelas. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel en todo caso de la prensa para no tocar tan, digamos, por la superficie y volverlo escándalo todo como para poder vender? Yo creo que la prensa en este caso está al servicio de una clase social, en este caso la clase dominante, y hace lo que esa clase es lo que desea que sepa el pueblo, ¿no? O sea, educar al pueblo de la manera en que ellos quieren. Yo más bien en esto yo podría manifestar de que lo que ha ocurrido en nuestro país debe ser de conocimiento de todos los estudiantes, de la juventud, de la población en general, pero sin tomar parte en ninguno de los puntos, solamente haciendo una investigación en base a lo verídico y a lo que pasó. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que me motivó en realidad a escribir esta novela ha sido las cosas falsas que estaban propagándose por los medios de comunicación. Decían una cosa cuando no era la cosa así. El caso es que, por ejemplo, ocurrió en mi caso lo que le ocurrió a José María Arguedas, ¿no? Cuando José María Arguedas empieza a leer los primeros cuentos sobre los indios, él dijo, no, los indios no son así, los indios no tienen este prototipo. Yo voy a escribir lo que en verdad es el indio. Eso es lo que impulsó a José María Arguedas a tratar de caminar por la senda de la literatura. Es así que nace sus primeros cuentos, ¿no? Por ejemplo, en el libro Agua. Ahí sí José María Arguedas empieza a pintar tal como es el indio, ¿no? El indio tierno, el indio amante de la naturaleza, el indio trabajador. No como lo que pintaba, por ejemplo, Enrique López Alújar y, por ejemplo, en este caso también ¿Ciro Alegría? Ciro Alegría sí más o menos estuvo en el campo, ¿no? Del conocimiento del indio. Entonces, así es eso es lo que me impulsó a mí, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, vine por acá por Lima, me decían, que todavía estás vivo, no te mataron los terroristas, cuando en realidad no eran las cosas lo que estaba ocurriendo así. Las cosas eran al revés de lo que estaba ocurriendo en mi patria. Por ejemplo, aquí en Lima creían que los soldados fungían de angelitos salvadores, ¿no? Iban a salvar a la comunidad, cuando en realidad ellos eran los más sanguinarios represores del pueblo.
Por eso tenemos tantas fosas comunes que incluso todavía están sin abrir, sin descubrirse. Fosas de ambos, de ambos grupos, de ambos bandos. Fosas de ambos, no, de ambos bandos no, porque hay que decir la verdad también en este caso, ¿no? Porque los llamados, los que estaban alzados en armas, no enterraban sus muertos, a lo contrario, los mostraban como propaganda, como una cosa. Entonces, las fosas entonces no son obras de ellos, sino obras de los militares nomás. Y ahí tenemos pues ancianos, mujeres, niños, todos a lo que... Pueblos enteros. Pueblos enteros, ¿no? Incluso pueblos enteros. Y Sócrates, y de las novelas que se han escrito sobre ese periodo, tú, además de tu obra, ¿a cuáles destacarías? O sea, por ejemplo, tú has escrito La noche y sus aullidos, pero hay otros escritores que también han tocado ese tema, ¿no? De los otros escritores, tú más o menos, ¿cuál crees que estaría acercándose más a lo que realmente acercándose más sería, por ejemplo, la novela de Óscar Colchado Lucio, Rosa Cuchillo, y también hay otra novela, Jantu, del escritor Félix Juan Cabrera, que también está en esa línea, y también algunos relatos, cuentos de Dante Castro, que por ahí está en esa línea. Lo que sí, los otros escritores han escrito sus escritos de repente con una visión de turista, con una visión de oficina del exterior. En cambio, yo he escrito del mismo corazón de la guerra. Yo he estado ahí. Tú has estado en el lugar donde las cosas sucedían. Claro, donde sucedían. Yo he conversado con los soldados, yo he conversado con los alzados de armas, yo he conversado con las autoridades. Y yo he conversado con los campesinos que se fugaban también, que estaban en... Bueno, y hubo un hecho anecdótico, ¿no? Porque cuando tú ganaste el COPE, la novela demoró un montón en publicarse. Sí, bastante. Yo creo que ha sido una de las causas, ha sido eso. Muchos dijeron de que yo estaba tomando parte, favoreciendo a los grupos terroristas, a los grupos alzados en armas. No es así. Yo he escrito en base a confesiones, a testimonios, a noticias, incluso a recortes de periódicos, a grabaciones, tratando en lo posible de acercarme más a la verdad. Pero en este caso yo creo que la ficción ha quedado chico ante la verdad. La verdad es más cruda, más contundente. Eso es lo que ha ocurrido en mi novela. Dado esto, por ejemplo, he estado recibiendo llamadas telefónicas tildándome de apologista del terrorismo, tildándome de terrorista, tildándome de todo eso. Pero como yo tengo la conciencia limpia, la conciencia tranquila, yo lo que hice solamente ha sido traslucir lo que ha ocurrido en verdad en mi pueblo. Y cuando te saco un poco del tema literario, y cuando, por ejemplo, este personaje, hijo de quien fue uno de los más siniestros políticos de nuestra época, Kenji Fujimori, dice que hay que reconciliarnos, ¿tú crees que entonces lo que Kenji dice cuando habla de reconciliación, que llegó el momento de tumbar los muros, es acertado? O sea, no importa que lo diga Kenji. No importa quién lo diga, yo también estoy en ese campo, en ese camino, ¿no? De que yo creo que necesitamos entre los peruanos una reconciliación tremenda. Yo creo que todos los peruanos debemos abrazarnos como hermanos para continuar adelante. Olvidando, claro, teniendo como referencias y lo que ha pasado, pero olvidando cosas que han pasado en el pasado. En este caso también pienso que deben salir libres también los militares, incluso el presidente. O sea, tú invocarías a la reconciliación. A la reconciliación. O sea, si piden libertad o indulto para Fujimori, para todos. ¿Y crees que el Perú está preparado para pasar esta página? Yo creo que no está preparado para esto, pero yo creo que sí es necesario. Tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en Colombia, claro. Y en las declaraciones de César Hildebrand, también unas declaraciones muy bien acertadas, ¿no? En el que hace un llamado también a esto, a que se empiece ya a caminar en ese sentido, ¿no? De la reconciliación y la amnistía para todos. ¿Y la literatura qué papel pinta al centro de todo esto? La literatura, bueno, la literatura coadyuva bastante en esto, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he escrito, yo creo, es una invitación para eso, hacia la reconciliación. Porque lo que ha ocurrido en nuestro país ha sido totalmente terrible, macabro, sanguinario, se podría decir, ¿no? Una cosa terrible, porque yo he vivido ahí. Hasta ahora se puede decir, estoy enfermo todavía, porque yo creo que no me voy a sanar nunca, porque lo que uno ha pasado allá ha sido completamente terrible. Te pregunto porque, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos un Ministerio de Educación,
pero sin embargo las cosas que se hacen por la promoción del libro, por la promoción de la lectura, continúan siendo mínimas y escasas a comparación de otros países, ¿no? Sí, mínimas y escasas, totalmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me estoy abocando más ya a escribir incluso literatura infantil y juvenil. A raíz de esto, ¿no? A que tenemos muy pocos lectores, incluso tenemos docentes que no leen incluso, y tú mismo sabes que no nos leen, pues, menos poesía. Es más complejo todavía. Más complejo todavía, claro. Pero hay que creer, ¿no es cierto? Porque hay que creer, claro, hay que crear. Lo que no se da cuenta, creo, quienes están en los lugares claves para poder promover este tipo de actividades, es de que, por ejemplo, países como España, como Inglaterra, tienen en el Quijote, tienen en Shakespeare, ¿no? En todo lo que significa la gran obra literaria de William Shakespeare, más bien puntos que atraen el turismo cultural y literario. Claro, Acá se podría hacer rutas literarias de lo que vivió Sócrates Usunaga, lo que vivió Vargas Llosa, lo que vivió Miguel Gutiérrez, que nos pondría pues en ventaja tremenda comparando con otras tradiciones que suceden en Latinoamérica, pero sin embargo no pasa. Por eso lo que estás diciendo, presidente, me hace recordar una cosa, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, obstaculizan el avance hacia la lectura es, por ejemplo, la imposición de la lectura hacia el alumno, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo contar de mi vida, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, me impusieron a que yo leyera, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid. Yo que soy serrano, andino, tú sabes que lo que entendí de esa obra, no entendí nada, no entendí ni jota. Me impusieron, por ejemplo, la lectura de Lazarillo de Tormes, la mitad habré entendido. Me impusieron de la Ilíada, la Odisea. Y cuando yo descubro a José María Arguedas, recién es el que yo me di cuenta de que también tenía esa pena literaria. Yo he estudiado para ser ingeniero agrónomo, y estando estudiando en esos estudios, descubro a José María Arguedas, primeramente con su librito Agua, un librito que me entusiasmó bastante. Dije, aquí está mi mundo, aquí está mi universo andino, aquí está como hablaba yo en mi infancia, aquí está todo, yo puedo escribir como él. Yo creo que José María Arguedas es el culpable para que yo empiece a trajinar en la senda de la literatura. Y un escritor, con los años que tú tienes, con la obra publicada, ¿cómo sobrevive en el Perú? Bueno, tratamos de sobrevivir, pero lo que más me estimula, me hace sentirme realizado, es el hecho de escribirlo más. Yo creo que si no escribiera, yo sería algo así como un juego de ajedrez al que le faltan fichas y no se podría jugar. O sea, que te quiero decir que la escritura ya es una cosa imprescindible en mi vida. Sin escribir yo creo que no podría vivir. Qué bien, y yo creo que eso es algo que deberían escuchar los jóvenes narradores o cualquier persona que quisiera acercarse al mundo de la literatura, porque finalmente la literatura está más allá incluso de los reconocimientos que bien los has merecido y los has ganado, ¿no? O sea, basta con escribir para ya sentirte satisfecho de que lo que estás haciendo es lo que realmente te mantiene vivo. Sí, es así. Yo creo que eso, lo que estoy diciendo, también le pasa al resto de escritores y poetas, porque conversando con ellos me manifiestan igual, que sin escribir no podrían vivir. Y una última pregunta, Sócrates, ¿cómo ves a los narradores jóvenes? ¿Hay algunos o algunas voces, algunos textos que te entusiasmen y que digan, estamos en buen camino, la ruta es firme, tenemos futuro todavía como país de escritores? Por supuesto, hay bastante en los narradores jóvenes, y precisamente de los narradores jóvenes de provincias, ¿no? Que me entusiasman bastante. Tengo bastantes conocidos que me hacen llegar sus obras por internet, los leo y creo que están caminando muy bien en el campo de la literatura. Bien, sí. Muchísimas gracias, Sócrates. Ha sido un privilegio poder contar contigo en este primer bloque. Te invito para que nos acompañes en otro momento, porque yo creo que la literatura, los temas de la violencia que tú los asumes muy bien en tu obra, son fundamentales para que los peruanos a través del libro podamos entendernos mejor, ¿no? Y por qué no, desde los libros, desde la escritura, también aprendamos a reconciliarnos, y por qué no, empezar a reconciliarnos por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Sócrates Usunaga. Muchas gracias a ti, hermano.